The smiles of plated gold, deceit so natural. But a wolf in sheep's clothing is more than a warning. Blah, blah, black sheep, have you any soul? No, sir, by the way, what the hell are mortals? Jack be nimble, Jack be quick. Jill's a little whore and her alibis are turning tricks. So could you tell me how you're sleeping easy, how you're only thinking of yourself? Show me how you justify telling all your lies like second nature. Listen, mark my words, one day you will pay, you will pay. Karma's gonna come collect your debt. Aware, you stalk your prey with criminal mentality. You sink your teeth into the people you depend on, infecting everyone, you're quite the problem. B5 from better running high. I smell the blood of a petty little coward. Jack be lethal, Jack be slick. You'll believe you're lonely, dying in a filthy ditch. So could you tell me how you're sleeping easy, how you're only thinking of yourself? Show me how you justify telling all your lies like second nature. Listen, mark my words, one day you will pay, you will pay. Karma's gonna come collect your debt. Capítulo 8. Memorias distorsionadas. Los recuerdos son una de las cosas más preciadas, sobre todo cuando se pierde a alguien. Es lo único que queda, memorias de su existencia. ¿Cómo sobrellevar esta amarga realidad? ¿Se puede ser feliz creyendo que nada pasó? Es un simple viaje. La incertidumbre de cuándo volverá puede ser mejor que darse cuenta que jamás lo hará. Pero solo es un experimento. Lo único importante son los resultados y lo bien que se siente manipular la mente de los involucrados. Ese era el pensamiento de Ember al observar a Nathaniel. Una mente débil es más fácil de manipular y así poderle insertar esas memorias falsas. Nathaniel se encontraba confundido y si bien tenían insertado que Rosalie se había ido de viaje, no estaba seguro. En lo más profundo de sus pensamientos aún conservaba aquellas memorias perdidas. Era un día más tranquilo, pues no debía ir al psiquiátrico, así que aprovechó para descansar todo lo que no había podido durante los últimos días, sin imaginarse que a su puerta llegaría Daniel, mencionándole que lo único que quería era hacer una pregunta y se marcharía. ¿De qué se trata?, preguntaría Nathaniel, a lo que él respondería con el espionaje de Priscilla y lo que averiguó, los misteriosos vestidos de negro que habían contactado a Nat. ¿Quiénes eran y cuáles eran sus razones para hacerlo? No lo recuerdo, dijo él con una voz seria. Daniel enseguida se sorprendió. No veía señales de nerviosismo o mínimo hubiera tratado de justificarse y le aclaró que si no le decía nada, tendría más razones para sospechar. Nathaniel siguió insistiendo que no recordaba aquel suceso, para después decir algo que haría entender un poco más a Daniel sobre la situación. ¿Qué haces aquí? No veo por qué un detective se interesaría por mi vida. Entonces, Nathaniel sufría de una pérdida de memoria, por lo que contactó a Ember para informarse sobre el diagnóstico, o si solo estaba mintiendo para no tener que argumentar. Ella afirmó de no saber sobre su pérdida de memoria, e incluso teorizando la posibilidad de que padeciera de eso, por lo que dijo que lo abordaría en su siguiente consulta. Ante esto, Daniel trató de hacerle recordar absolutamente todo, teniendo que hablar de Rosalie, la fiesta, todo. ¿Rosalie está muerta?, gritó Nathaniel completamente horrorizado. Se sentía como un déjà vu para Daniel, recordando el funeral y cómo Nat lloraba constantemente. ¿De dónde había sacado la idea de que ella se había ido de viaje? Su amnesia parecía auténtica. ¿Lograría restablecer todos sus recuerdos? Por el bien de la investigación. Y no conservar memorias falsas para no perjudicarla. Por otro lado, Carter Gray se había encontrado interrogando a Safrina y Darius mientras los sucesos del psiquiátrico con Nat ocurrían, haciendo sus tácticas de siempre para considerar sospechas o no.
Me enteré de algo muy curioso. Al parecer ustedes dos tenían una enemistad muy especial. Y no solo eso. Rosalie afirmaba que estás involucrada en algo, dijo Carter mientras le mostraba la nota a Safrina. Si bien es cierto que no nos llevábamos bien, no es razón para creer que yo haya hecho algo. Después de todo, Rosalie lo único que pensaba que estaba involucrada era en que intentaría quitarle a Nathaniel. Una total locura, dijo ella mirando a Darius y pensando que de verdad Rosalie le dio demasiada importancia a algo que ni siquiera era verdad. Luego Carter se dirigió a Darius, planteándole de que al principio pudo considerar a Safrina y mencionarla en posibles sospechosos, pues ya estaba enterado de esa rivalidad. Sin embargo, Darius argumentó dándole la razón a ella, en lo que había dicho de las sospechas de Rosalie por Nathaniel. Tal vez ustedes sean cómplices, replicó Carter. Tal vez estamos muy ocupados pasándola juntos y sabiendo todo del otro como para enfocarnos en cosas así. Además, se te olvida que Nathaniel es mi mejor amigo y por simple lógica no le haría algo malo. Ella y yo estuvimos juntos toda la fiesta, dijo Darius mostrándose ya molesto por las insinuaciones de Carter. Él solo concluyó seguir investigando a Nathaniel y terminó el interrogatorio, tratando de encontrar qué es lo que no cuadraba. Al día siguiente, Nathaniel volvió a asistir al psiquiátrico, teniendo que pasar la mayor parte del día ahí. Sin embargo, empezaba a sospechar de las intenciones de Ember, pues ella asumía que Rosalie estaba de viaje mientras Daniel le reveló la verdad, incluso llevándolo a su tumba, por lo que ya no confiaría absolutamente en nada. Lo único que le interesaba era recordar y confrontó a Ember, enterándose de la retorcida verdad, pues ella se lo contaría todo, desde su plan hasta sus intenciones sádicas y sin arrepentimiento. Se burlaba que no tenía pruebas para inculparla y que todos lo tomarían de loco, así como también que no volvería a tener sus recuerdos. Pero él respondió de una manera bastante segura. ¿Qué te hace creer que siquiera me interesa delatarte? El mundo está lleno de gente podrida como tú y la verdad siempre sale a la luz. Tu destino será sufrir todo lo que hiciste sufrir a tus pacientes. Es un trato justo. Y si no es así, yo mismo me encargaré de deshacerme de cada una de tus partes hasta que no quede nada que reconocer. En cuanto a mis recuerdos, siempre vuelven. Y con esas palabras tiró los floreros de vidrio que había en el consultorio de Ember, para después azotar la puerta y salir del psiquiátrico. No fue a su casa, sino que fue a dar una caminata al parque para procesar toda la situación y tratar de recuperar sus recuerdos, apoyándose con lo que le había contado Daniel. Era un proceso desesperante si no se lograban resultados. Por otro lado, Daniel creía que Nathaniel seguía en el psiquiátrico, por lo que llegó a su casa con la intención de entrar, con la ayuda de Priscilla. Sin embargo, en el momento en el que se acercaron vieron cómo llegaba Carter, que había tenido la misma idea. Aunque al principio ambos se mostraban molestos, entraron llegando al acuerdo de que se evitarían y cada quien estaría en lo suyo con su propia investigación. El lugar era un desorden, representando a la perfección cómo estaba la mente de Nathaniel. Carter inspeccionaba la sala y el dormitorio, mientras Daniel la cocina y la zona del ático y el sótano, recordando cuando hizo su primer interrogatorio en la universidad, donde le revelaron algo que al no notar en ese momento lo dejó atónito. La puerta del sótano se encontraba cerrada con llave, cosa que no podía ser posible cuando todos los testimonios declararon que siempre permanecía abierta. Luego fue al ático a ver si sucedía lo mismo, pero este sí daba acceso, por lo que le informó de su inconformidad a Priscilla. ¿Cómo esto era posible? ¿Por qué el sótano estaba cerrado? Desde la sala, Carter escuchó su conversación y al estar completamente confundido bajó con ellos. Pensé que habíamos acordado no interferir con la investigación del otro, dijo Daniel algo molesto. Eso es lo que me pareció interesante lo que mencionaste de que no debería estar cerrado. ¿Por qué crees tal cosa?, dijo Carter confiado.
Al parecer no investigaste a los invitados de la fiesta lo suficiente como para saber que Rosalie y Nathaniel nunca cerraban el ático ni el sótano con llave. Para tu información, yo tengo un testimonio del mismísimo Nathaniel que afirmaba todo lo contrario y que Rosalie lo cerraba siempre, guardando la llave, aunque deberías saber que no confío del todo en un par de palabras. No coincidía lo averiguado por ambos y aunque investigaban de diferente forma, al final debían resolver el mismo caso. Era un hecho que no trabajarían juntos, pero ambos estaban convencidos de lo mismo. Cada vez más había más razones para sospechar de Nathaniel. No solo eso, era más seguro de que él fuese el culpable. Se volvieron a separar e investigar la casa por su cuenta, en donde Daniel, al estar buscando por los cajones de la cocina, encontró lo que parecía ser una más de las cartas de Rosalie. 13 de octubre de 1987. ¡Feliz cumpleaños, Nat! Estoy muy emocionada por el día de hoy. Tengo una sorpresa muy especial para ti y no puedo esperar. Es temporada de Halloween, así que el ambiente es perfecto y me encantaría que cuando llegara la fecha nos disfrazáramos y asistiéramos a una fiesta de disfraces. Para eso me gustaría tomar ideas de personajes que conozcas. Tal vez asesinos o detectives. ¿Muertos? Lo que me hace recordar aquella vez que leí un libro de tu madre en donde el asesino perdía la memoria y no recordaba los crímenes que había ocasionado. Nunca la recobró, pero usaba un estilo particular que quedaría perfecto para un disfraz de Halloween. ¿Listo para celebrar tu cumpleaños? Atentamente, Rosalie Ainsworth. Era una nota interesante, sobre todo porque Rosalie había mencionado algo bastante familiar para Daniel, y eso era la pérdida de memoria, la cual había presenciado recientemente con Nathaniel, llegando a una conclusión muy probable. La teoría que aseguraba desde el inicio de la investigación, Nathaniel culpable, y con la probabilidad de que así como olvidó los sucesos que habían pasado desde la muerte de Rosalie, ¿por qué no también que haya olvidado algo más? Debía encontrar pruebas físicas para poder demostrar su teoría. Necesitaba abrir el sótano y buscar hasta en el más pequeño rincón de la casa. Ya había anochecido y Nathaniel seguía en el parque intentando recordar. Llegó un cierto momento en el que le llegó a la mente Ember y esa curiosa idea de pretender que Rosalie estaba de viaje. Algo que funcionaba, pues después de todo es no ver a una persona, sobre todo si se muda. Algo se rompió en ese instante y Nathaniel comenzó a recordar todo, incluso memorias que habían estado ocultas, perdidas, olvidadas. Aquella noche, aquella fiesta en donde a las 9:30 fue con Rosalie a la habitación, le pidió matrimonio previamente, antes de llevarla al centro, pretendiendo una pedida íntima entre ellos, para después hacerla con todos presentes. Sin embargo, no fue la respuesta que esperaba, pues ella lo rechazó argumentando que aún no era el momento, sobre todo porque planeaba irse de intercambio para estudiar en Italia, cosa que Nathaniel, al no poder procesarlo, en un ataque impulsivo la asesinó, sin sentir arrepentimiento, pues no quería tenerla lejos, y tal vez que conociese a alguien más. Pero ¿cuál era la diferencia? In silence, no one answers, but I still hear your voice. If you'd only come hold me, if you'd only come. Tears flow. Sorry,